Acérquense el tecito, los Kleenex, dejen fuera toda distracción para que realmente puedan disfrutar de este momento que les será de gran bendición. Y bueno, se siguen conectando. Vamos a ver quién más ha escrito acá en el chat, de dónde más nos acompañan. Ok, varias personas de Metepec, Estado de México, Toluca. Bienvenidas, bienvenidas todas. Vamos a dar un par de minutitos más y arrancamos. Les agradezco mucho por su puntualidad. Bueno, les agradecemos todos los que estamos detrás de esta iniciativa, les agradecemos mucho por su disposición y su puntualidad. Ok. Comentarles que vamos a estar grabando la reunión, por si ustedes quieren volverla a escuchar más adelante o por si al término de la reunión alguien se les viene a la mente, al corazón y piensan que escuchar la conferencia, la charla, les sería un hermoso regalo, pues para que ustedes puedan compartir la conferencia, si así lo ven oportuno, pues que sepan que lo vamos a grabar y mañana les estaremos pasando la grabación para que puedan acceder a ella. Comentarles también que el grupo de WhatsApp que abrimos especialmente para pasar el enlace, en unos días más lo vamos a cerrar para que no se preocupen con eso de que luego uno tiene muchísimos grupos ahí en WhatsApp y ya no sabe uno qué hacer con tantos grupos. Pero en unos días más, cuando ya les hayamos compartido toda la información correspondiente, pues ya procederemos a cerrar el grupo para que no lo tengan allí en sus cientos y cientos de grupos. A ver, aquí Gaby Espinosa nos dice que se conecta desde Tepoztlán, Estado de México. Bienvenida. Rosa de Tenancingo, Estado de México. Bienvenida también, Rosa. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Anímense a escribirnos desde dónde se conectan. No importa que se repita, ¿eh? Estamos ya a un minutito de comenzar. Aceret. Ah, no, el nombre es Teresa Santiago, ok. Gracias, Teresa, del estado de Morelos. Bienvenida. Muy bien, pues vamos a comenzar. Mi nombre es Mariel Pérez Garduño. Algunas personitas que hoy nos acompañan ya tenemos pues el gusto de conocernos, de tener amistad e incluso lazos familiares. Sin embargo, para las que no me conocen, pues a lo largo de la charla de hoy me conocerán muchísimo mejor. Así que no hace falta presentación ahora, sino que más bien la presentación se irá dando sola sobre la marcha. Lo que sí, como les comentaba antes, quiero invitar a cada una a que tome este tiempo como un regalo para sí misma, que lo disfrute. Realmente el mensaje que hoy vamos a compartir es un mensaje que a mí me transformó la vida y que ha transformado la vida de cientos y miles de personas alrededor del mundo y a lo largo de la historia.
Y este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que quieren tener una vida verdaderamente plena, una vida llena de paz, una vida llena de gozo y una vida llena de significado, sabiendo lo valiosa que es. Así que prepárate con mucha atención porque este mensaje es para ti. Las mariposas obtienen sus alas al ser transformadas. Volar es hacer aquello para lo que has sido creada, como las mariposas. Es necesario que recuerdes quién eres en realidad, porque fuiste hecha maravillosa para un propósito eterno. Sentirse poco valiosa, insuficiente o sin sentido es simplemente no recordar tu verdadera identidad. Cuando no sabes quién eres, cuando desconoces tu diseño genuino, lo usas mal. Quien tú eres y tu valor fueron determinados en la eternidad antes de venir al mundo por aquel quien te creó. Tengo una pregunta para ti en este día. Y para que este tiempo que vamos a estar juntas hoy sea realmente valioso para ti, para tu vida, hay que ser realmente sinceras con nosotras mismas. Y esta es la pregunta. ¿Actualmente tienes una vida plena, con profunda paz, verdadero gozo y satisfacción genuina? Ahora, esta es una... Ok, gracias. Me encanta. Gracias. Digo, no hace falta, a veces nos cohibimos cuando hay que decirlo en público, pero no te preocupes. No, quien guste puede simplemente respondérselo a sí misma, porque creo que esto es verdaderamente el anhelo más profundo de nuestro corazón. Entonces, si tu respuesta sincera es no, bienvenida porque estás en el lugar correcto. Tomaste la mejor decisión en estar aquí ahora mismo porque justamente hoy vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo puedo tener una vida plena, con paz, con gozo, llena de satisfacción, llena de significado? Ahora, esta es una pregunta que debemos hacernos independientemente de nuestra edad. No importa si tenemos 18 años, 25, 34, 42, 70, 80. Esta es una pregunta clave y he de decir que es lo que mueve al ser humano a buscar. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad, ese vacío dentro de nosotros que solamente una vida plena puede llenar. Así que vamos a comenzar con este viaje de hoy por aclarar que todos estamos en una búsqueda y esta búsqueda precisamente puede describirse como esa búsqueda de paz, verdadera paz.
con nosotros mismos y con los demás. O, por ejemplo, estamos buscando ese significado, ese camino, esa dirección que nos haga sentir que no solamente vivimos para trabajar, que no solamente vivimos para pagar las facturas, para pagar la renta, sino algo nos dice dentro de nosotras que hay algo más, que nuestra vida no puede simplemente pasar día a día con las acciones cotidianas de preparar el desayuno, limpiar la casa, ir a trabajar, sino que anhelamos más, algo que nos permita dejar huella, algo que nos permita aportar algo significativo al entorno donde vivimos, a las personas con las que tenemos trato. Y claro, siempre estamos buscando esa felicidad duradera. Ahora, una felicidad duradera quiere decir que no depende de las circunstancias, que no depende de si se cumplen o no los sueños, sino cómo poder encontrar una verdadera felicidad que esté bien cimentada, que sea firme y que no fluctúe, que no andemos como en una montaña rusa según las circunstancias. En resumen, todas estamos buscando plenitud, vivir plenamente en lugar de solamente sobrevivir. Y esta es la buena noticia. Felicidades porque hoy va a acabar tu búsqueda y va a comenzar una verdadera aventura para tu vida. Te voy a decir algo sin temor a equivocarme, y es que el mensaje que vas a escuchar hoy va a transformar tu vida de tal manera que mañana vas a pensar ya diferente. Porque hoy vamos a hablar precisamente sobre dónde encontrar esa verdadera felicidad. Ahora, quisiera que habláramos de esos lugares, esos aspectos en donde hemos estado buscando la felicidad y yo me incluyo. Y he puesto aquí algunos rasgos que son los más comunes de en dónde buscamos la felicidad, especialmente como mujeres, ¿no? Y usualmente las mujeres buscan felicidad en este tipo de aspectos como la familia, que incluye pareja, que puede incluir hijos. Pero también hay otras mujeres que buscan la realización personal, la satisfacción, el sentirse útiles y valiosas a través del trabajo o el éxito laboral. Hay otras que más bien buscan descansar esa felicidad en las posesiones materiales, en la estabilidad económica, en tener cierta calidad de vida. Otras son más soñadoras y siempre están trabajando para cumplir sus sueños. Y, y se escucha como muy romántico, ¿no? Como vamos a trabajar para que esos sueños maravillosos se cumplan. Hay otras que son más de labor social, más de querer ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los que tienen hambre, a los que tienen frío. Y entonces hay mujeres que buscan su realización y el sentirse valiosas y plenas a través de la acción social, de la labor social. Otras son más artistas y buscan esa plenitud en el arte, u otras deportistas, otras en los viajes, en irse a dar la vuelta al mundo. Y hay otras que más bien aspiran a posiciones de poder, de autoridad, a posiciones de reconocimiento, de fama. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno se esfuerza, cuando es dedicada, diligente, disciplinada y logra lo máximo en el trabajo, en los estudios, en el deporte,
quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente eso te da o te ha dado una felicidad duradera? ¿O solamente es una felicidad efímera de un momento y el siguiente instante es como, ah, bueno, pues ya pasó, ¿ahora qué? ¿No? Como de, ¿y ahora qué sigue? Así que, como te decía, hoy vamos a descubrir cuál es la verdadera fuente de la felicidad, porque si no es nada de esto, entonces, ¿en dónde está? Ahora, yo misma he experimentado esto de buscar la felicidad en varios de estos aspectos y por testimonio propio puedo decir que efectivamente, aunque el éxito uno puede saboreárselo en el momento porque alcanzó lo que quería, la realidad es que al minuto después uno ya está pensando, ¿qué sigue? ¿Cómo le hago para mantenerme en ese estado de alegría y de felicidad? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que cuando nosotros ponemos nuestra felicidad en alguno de estos aspectos, pero alguno de estos aspectos se quiebra, fracasa, se rompe o falta, entonces ahí es cuando nos derrumbamos completamente. Y para ir dando pistas acerca de esta verdadera felicidad que estamos buscando, hay una que es maravillosa, una pista, que es que cuando uno de verdad encuentra esa fuente de felicidad, uno verdaderamente encuentra todo. Y cuando encontramos ese algo que estamos buscando, todas las áreas de nuestra vida comienzan a ordenarse, comienzan a alinearse y comienzan a prosperar. Me imagino que te estarás preguntando, bueno, ¿de qué estará hablando esta mujer? Ya lo verás, ya lo verás. Yo quiero contarte cómo ha sido mi propia búsqueda de la felicidad. Porque la razón por la que este mensaje ha estado en mi corazón es porque yo soy una de esas personas que durante años, décadas, estuvo buscando la felicidad en los lugares erróneos y eso me llevó a tomar muy malas decisiones y a afrontar situaciones muy complicadas. ¿Y cómo fue que encontré esa fuente de la verdadera felicidad? Claro, además de contarte mi propia historia, después, por supuesto que te daré fuentes verídicas de todo lo que te estoy compartiendo, pero creo que hablar de, por ejemplo, datos concisos, sin tener una historia de vida detrás que lo sustente, es como soltar información. Sin embargo, la intención de estar aquí hoy es que no solo te lleves información, sino que te lleves revelación. ¿Qué es eso de la revelación? La revelación es entender algo que es verdad y que va a traer transformación positiva en tu vida. En cambio, la información simplemente incrementa nuestro conocimiento, pero no nos lleva a hacer cambios en nuestra vida. En cambio, cuando algo nos es revelado, sí que tenemos esa fuerza interior para aplicarlo en nuestra vida y que eso traiga cambios positivos en nuestra vida. Así que esa es la intención de hoy, que tú te lleves revelación a tu vida y no solamente información. Así que bueno, aquí la que ves en pantalla soy yo. Mi mamá seguramente vio la foto y casi se le salen las lágrimas. Esta soy yo de pequeñita y como ves, pues una pequeña muy desenvuelta. Hace unas semanas mi papá me mostraba un video que recuperó de cuando iba en el jardín de niños y me veía bailando, feliz, totalmente desinhibida, creo que era rock and roll o algo así. Y total que de muy pequeñita
mi actitud, mi personalidad siempre fue pues muy alegre, muy desenvuelta, em, muy sociable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego resulta que hubo ya unos años más adelante, esta es una foto de cuando yo tenía 9 años y esta foto, digo, yo nací aquí en el Estado de México, pero a los 9 años nuestra familia nos mudamos a España. Entonces, esta es una foto de cuando tenía 9 años en el colegio en España. Y esta foto me trae muchos recuerdos porque quien se ha mudado de país, especialmente siendo niño, que por aquí ubico a algunas personas que actualmente viven en el extranjero y no me dejarán mentir, saben que vivir en el extranjero es una experiencia muy interesante, pero a la vez sumamente retadora. Y para mí el hecho de mudarnos de México a España cuando era pequeña me generó muchos retos. Para empezar, porque nos fuimos a una ciudad en España donde prácticamente no había extranjeros y básicamente pues yo era la única extranjera en el salón de clases. Así que típico que todos los demás compañeritos ya tenían sus grupos de amistades y dicen, hay un dicho en España que es ser muy suyo, que se refiere a que las personas suelen ser como muy reservadas, que pueden generar amistades muy profundas, pero que al principio son más bien reservadas, más como de estar con esa gente que ya conocen de años y no ser tan abiertos a conocer a personas nuevas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que para mí fue muy difícil porque en México eh, tenía una relación muy cercana, muy feliz con mis compañeritos, eh, inclusive tan así que no sé si se acuerdan, de hecho no sé si todavía exista esa figura de jefe de grupo en las clases, pero en mi época los compañeritos votaban como para elegir al que mejor les cayera para ser el jefe de grupo. Entonces, en México, yo era la que elegían cada año para ser la jefa de grupo. Pero en cuanto nos fuimos a vivir a España, resulta que primer día de colegio y yo completamente sola en el patio de la escuela sin tener con quién hablar, con quién jugar. Nunca había vivido algo así, de experimentar como ese rechazo, de que nadie se interesara como en acercarse a hablar conmigo y que además yo no me sintiera como en la confianza de acercarme a hablar con ellos, saludarlos. Entonces, eh, claro, es probable que ellos no lo hayan hecho a propósito, pero yo sí me sentí como hecha a un lado, ¿no? Como rechazada. Y para hacer las cosas más difíciles, resulta que en esa época mis papás estudiaban, porque a eso habíamos ido a España, que ellos estudiaran una maestría, y ellos estaban todo el día, al menos es lo que yo recuerdo, todo el día fuera de casa. Así que a los 9 años regresaba sola a casa, eh, servía la comida a mi hermano y a mí, y estábamos toda la tarde solos, por, pues haciendo nuestras tareas, etcétera, etcétera. Pero yo sentí una soledad tan profunda que en realidad sería mejor describirlo como abandono. El no tener a un adulto presente que pudiera escucharme, que pudiera consolarme, que pudiera apoyarme, que pudiera dirigirme, aconsejarme. Entonces, como que se empezó a encapsular dentro de mí una tristeza muy grande, una nostalgia de sentirme completamente sola en un país extranjero, sin amigos, sin los papás presentes, teniendo que valerme por mí misma a los 9 años. Y, y de hecho, ahí comenzó como el problema, porque a partir de ese momento
La pequeñita que habíamos visto antes, alegre, juguetona y demás, se acabó. Se acabó por completo porque me invadió ese sentimiento de rechazo, de abandono, de tristeza. Y digo, esto es lo que me pasó a mí, pero yo sé que cada una de ustedes ha de tener esas experiencias de adultas o de niñas en donde no hubo manera de procesar el dolor. No, no supimos cómo, no supimos a quién pedir ayuda. Y ese es una nostalgia, un dolor que uno va acumulando a lo largo de la vida y que aunque uno quisiera olvidarse de ello, finalmente sí tiene efectos en nuestra vida adulta, seamos conscientes de ellos o no. Pero bueno, siguiendo con la historia, resulta que me empiezo a dar cuenta que la única manera de tener atención de un adulto era ser la mejor de la clase. Entonces, mientras antes, la verdad es que estudiar no era algo que a mí me resultara prioritario, a partir de que estaba buscando satisfacer esa necesidad de atención, de cuidado, de afirmación, fue que me volví muy estudiosa, un ratoncito de biblioteca, ¿no? Entonces, porque me daba cuenta que mientras contestaba bien en clase, sacaba buenas calificaciones, entonces los maestros me ponían atención y como que los compañeros ya me miraban diferente, ¿no? Ya no era como la extranjera latina, sino, eh, mira, es inteligente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que me empecé a poner máscaras. Me empecé a poner máscaras de yo soy muy inteligente, yo soy muy estudiosa, muy responsable. Y claro, ¿cuál era mi intención? La realidad es que, aunque no era consciente de ello, yo me sentía poco valiosa de no tener tiempo de calidad con mis papás, de no tener gestos de cariño por parte de ellos, digamos, conforme mi expectativa, de la falta de esos amigos en el colegio, etcétera, etcétera. Y entonces, como que inconscientemente empecé a pensar que tenía que demostrar, entre comillas, que era valiosa. Y entonces empecé a esforzarme mucho, y también busqué refugiarme en el estudio porque pensaba que mientras estudiara, pues podía evadir el dolor que como niña sentía de esa gran soledad. Y claro, así los años fueron pasando y ahora noten mi super cara de alegría en esta foto, que esta foto es de cuando regresamos a México, porque solamente estuvimos un año en España. Y cuando regresamos a México, me voy dando cuenta pues que definitivamente algo se había roto dentro de mí porque, claro, sí reía y demás, pero en lo profundo realmente algo se había roto. De hecho, cuando mis papás me dijeron que teníamos que regresar de España a México, yo me negué porque dije, yo no quiero volver a pasar por ese trauma de cambiarse de país, de dejar atrás todo lo que ya conoces y volver a empezar de cero. Entonces, para mí fue muy duro y a esa edad, como en la foto, yo me prometí a mí misma que un día iba a regresar a España porque sentía que algo, algo de mí se había quedado allí en España, ¿no? Doy este dato porque más adelante me van a entender por qué era importante, pero lo que quiero decir es que la mayoría de los traumas emocionales que van forjando una falsa personalidad en nosotros se hacen a esas edades precisamente, a esas edades tempranas. Y es peligroso porque como niños que no entendemos realmente las circunstancias, cuando tenemos dolor en nuestro corazón, la forma más fácil de entenderlo es yo tengo la culpa. Entonces, si un papá, por ejemplo, se va de casa, los niños tienden a entender que fue por su culpa, en lugar de entender, por ejemplo, que más bien
fue una situación del padre, que el papá no tenía la sanidad emocional, no tenía la madurez, el compromiso, pero el niño, al no entender todavía todas las circunstancias que le rodean, tiende a hacerse responsable de lo malo que sucede afuera. Y en este caso, claro, yo empecé a pensar pues que era poco valiosa, que de alguna manera tenía que demostrar que era digna de ser amada, de recibir muestras de afecto físicas, de tener tiempo de calidad, en amor, de tener palabras de afirmación, etcétera. Y para colmo, cuando regreso a México, que esta es una foto de la escuela en México, resulta que ese lugar privilegiado, por así decirlo, que antes tenía en el grupo con mis compañeritos, pues ya se había perdido. Ya, digamos, no había tanta cercanía como antes, pero lo peor es que yo me daba cuenta que a mí ellos ya no me interesaban tanto como antes. O sea, como que yo había empezado a poner capas, capas y capas, como para alejarme de las personas y de alguna manera protegerme de no volver a ser herida de rechazo o de abandono. Entonces esto me llevó inconscientemente a empezar a aislarme poco a poco. Y siguiendo con la historia, pues lo que les comentaba antes, ¿no? O sea, cada vez siendo más exigente conmigo misma para el tema académico, el tratar de ser la mejor en todo, pero claro, era a la vez bastante frustrante porque a pesar de que sacaba buenas calificaciones y trataba de ser como una hija responsable, etcétera, etcétera, pues seguía sin recibir ese tiempo de calidad, esas palabras de afirmación, esos gestos físicos de cariño que yo esperaba, etcétera, etcétera. Y me voy a saltar ahora hasta esta etapa, que creo que la foto habla por sí misma. Esta foto fue tomada en la universidad. Entonces, digo, por avanzar en la historia a lo jugoso, resulta que año tras año esta situación iba empeorando de las máscaras, de aislarme emocionalmente de las personas. Y en la universidad toqué fondo, definitivamente, porque para ese momento la relación con mis padres estaba fracturada. Realmente yo tenía años ya que había dejado de decirles que los amaba, había dejado de abrazarlos, etcétera. ¿Por qué? Porque guardaba mucho resentimiento, reclamo de por qué no me habían dado ese apoyo emocional que yo tanto necesitaba, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que erróneamente en esa época de la universidad puse mi felicidad en una pareja. Y resulta que empecé claro, a ponerme súper contenta porque tenía esta pareja con la que me llevaba muy bien, etcétera, etcétera. Pero como la vida es sabia, resulta que esa pareja fallece eh, en un accidente. Y entonces eso que para mí representaba mi felicidad después de tanto sufrimiento, pues se derrumbó total, completa y absolutamente. Ahora, cabe decir que muy aparte de esa pérdida, yo ya traía problemas, por ejemplo, de crisis de ansiedad. ¿Por qué? Pues porque era una persona que me exigía mucho a mí misma por querer demostrar, ¿no? Y en este sentido terminé yendo al psiquiatra. Terminé tomando años ansiolíticos y antidepresivos, que por supuesto no me funcionaron. Y si a eso le sumamos el no tener unos lazos fuertes con otras, con amistades o lazos fuertes con mis padres, la muerte de esta pareja, claro, todo eso me llevó a la crisis más fuerte que he experimentado hasta ahora,
de profunda depresión, de no, a lo mejor aquí hay personas que me entienden, que han vivido algo así, de una depresión tan grande en donde solamente sientes dolor, un dolor enorme en el pecho que no te deja respirar, que no eres capaz ni de bañarte, ducharte, ni de comer, no tienes ganas de levantarte de la cama, se pierde el sentido de todo y uno realmente empieza a percibir cómo el tiempo se vuelve lento, cómo sobrevivir un minuto es bien difícil para sobrevivir al siguiente minuto. O sea, una crisis fuerte, en donde, como decía, uno se llega a preguntar, bueno, ¿y para qué estoy aquí? ¿No? Y la verdad es que exactamente ahí fue cuando comenzó mi búsqueda intensa de cómo encontrar mi camino, cómo lograr ser feliz y cómo tener una vida que tenga algún sentido. Y fíjate que tenía como 21 años en ese momento, cuando entré en esa crisis muy fuerte, y yo empecé a buscar en todas partes. Estudié tanatología, que es precisamente cómo aprender a superar las pérdidas, logoterapia, que, que por cierto es muy interesante porque no sé si alguna de ustedes ha escuchado, pero la logoterapia la comenzó Viktor Frankl, que fue un psiquiatra judío que estuvo preso en los campos de concentración nazi. Y estando en esos campos de concentración nazi, él se percató de que las personas que sobrevivían eran las que tenían un propósito, tenían una meta clara en su vida. Y entonces esa meta los inspiraba a seguir luchando y avanzar y entonces sobrevivir. Y eso me hizo mucho sentido. Dije, wow, pues eso es lo que yo necesito. Necesito encontrar ese sentido en mi vida, ese para qué luchar, porque algo tenía claro y era que si yo estaba viva era por alguna razón y que si la vida había permitido que yo viviese la pérdida de esa persona, pues era algo peculiar, era algo que seguramente tenía un significado detrás y yo quería saber cuál era. Así que estuve con varios psicólogos, logoterapeutas, bueno, prácticamente me hice la carrera de psicología buscando sanarme. Pero aunque a lo mejor pude ir recopilando aspectos buenos de esta terapia, de esta otra terapia, etcétera, etcétera, quiero decirte que nada de eso resolvió mi problema de raíz, lo cual fue bastante frustrante. Y entonces empecé a buscar en el tema espiritual y empecé, por ejemplo, me inicié en budismo tibetano, estudié la filosofía de Diksha Givers de la India, me metí a temas, ¿qué de Reiki? ¿Qué de Temazcal? ¿Qué de yoga? ¿Qué? Bueno, un sinfín de cosas. Y pasaron años, de hecho pasaron 10 años, y aún así yo seguía sin resolver el problema de raíz. Me formé como coach, bueno, en fin, un sinnúmero de terapias, de técnicas, etcétera, y nada realmente pudo sanar mi alma o restaurar mi corazón. Porque déjame decirte algo, cuando alguien dice se me rompió el corazón, no está diciendo algo figurativo, sino que realmente nuestra alma se puede romper por un trauma, por un dolor muy fuerte, por una depresión, por un susto muy fuerte. Claro que el alma se puede romper, pero el problema es que no existen pastillas para el alma, no existen pastillas para sanar el corazón. Entonces, ¿qué pasó después?
Bueno, mi vida dio un giro bastante bueno, que es que se cumplió ese sueño que yo tenía de niña de volver a España a vivir. De verdad, ¿alguna vez han sentido un sueño? Me encanta. Por ahí mandaron un corazoncito precisamente de alguien que conocí ahí en España. Entonces, em, bueno, estaba en que yo realmente tenía esta pasión, o sea, ¿alguno de ustedes ha tenido un sueño que le quite el sueño? O sea, que no pueda ni dormir de tanta pasión que siente por lograr algo. Pues así me pasaba a mí con el hecho de regresar a España. Me hacía tanta ilusión poder regresar a esos lugares donde había estado de niña y poder como que verlo con otros ojos. Y bueno, esta es una foto de hace como 10 años que regresé a vivir a España. De hecho, estuve 7 años viviendo allí en España. Em, y, y fue bastante curioso porque era lo que les decía antes, ¿no? A veces podemos poner la felicidad en cumplir nuestros sueños, pero cuando ya cumplimos los sueños, después nos damos cuenta de que eso es algo muy efímero y que esa felicidad que nos dan no perdura. Y fue lo mismo que me pasó a mí. Al principio estaba, pero feliz, bailaba, saltaba, de que qué maravilla que regresé a vivir a España. Bueno, la persona más feliz sobre la tierra. Pero fueron pasando los meses, fueron pasando los años y esa falta de sanidad en mi alma se empezó a manifestar de manera muy fuerte. De hecho, esto fue unos años después, como 2 años después de haber regresado a España, y quise poner esta foto un poco decente porque las otras estaban como un poco bastante desagradables porque resulta que tuve un accidente. Y un accidente bastante absurdo porque en realidad estaba haciendo yo unas prácticas profesionales y en la oficina en donde trabajaba había una puerta de cristal para ir al baño y por ser amable con la recepcionista y saludarla y voltear a verla, no me di cuenta y me estrellé con la puerta de cristal directo en la cabeza y me fracturé la nariz y estuve de incapacidad como 3 meses con dolores de cabeza muy fuertes, vértigo, mareo, falta de claridad mental. Y les digo, esta fue como la foto más bonita que encontré de ese momento, pero ese momento marcó un antes y un después porque si de por sí es difícil tener un accidente, ahora los que como extranjeros viven en otro país pueden entender que es lo doble o lo triple de difícil tener un accidente cuando eres extranjero en otro país y no tienes ni a tu familia ni a tus amigos allí para ayudarte, para sostenerte, para ir a comprar cosas al supermercado por ti, para prepararte un caldo de pollo, para ayudarte a ir al baño. Entonces, realmente para mí fue muy difícil y no solo por eso, sino también quiero compartirte, abriéndote mi corazón, compartirte un detalle muy delicado, que es que esa inseguridad que se fue cultivando dentro de mí me llevó a tener relaciones tóxicas de pareja. Y en ese momento en el que tuve este accidente, experimenté una situación muy incómoda, que a lo mejor algunos de ustedes han estado también en ese lugar, en esa situación, que es convivir con un hombre controlador, violento, eh, manipulador, celoso, etcétera. Entonces, con gran vergüenza he de admitir que hubo un momento en el que hasta temí por mi integridad física,
por convivir con una pareja así y yo estando de incapacidad. Entonces me metí realmente en un problema muy fuerte porque en ese momento vivíamos juntos y yo tenía que salir de esa casa cuanto antes para salvaguardar mi integridad física, pero aparte había tenido un accidente. Y aparte, me di cuenta de que el ambiente laboral en donde trabajaba me resultaba sumamente tóxico y que necesitaba salir de allí. Entonces, si ha habido un momento en mi vida en donde necesitaba ayuda urgente, era en ese momento. El problema era que no había nadie cerca para poder ayudarme. Y ahí fue cuando todas las puertas, humanamente hablando, se cerraron. Fue cuando pude alzar mi vista al cielo y darme cuenta de alguien que siempre había estado ahí conmigo. Pero para esto, quiero decirte que allí, a la par de que pasó todo esto del accidente y demás, pues yo seguía mi búsqueda, seguía formándome como coach, etcétera. Y de hecho, las personas que me estaban dando el entrenamiento de coaching, pues yo les pedía que me ayudaran y les decía, oye, es que llevo años y de verdad noto que vivo en una montaña rusa de emociones. Puedo estar bien en un momento, pero al siguiente momento estar mal, luego volver a estar bien y así. Y sigo sin encontrar ese sentido a mi vida y sigo sintiéndome insegura, insuficiente, poco valiosa. Y esto que puedes leer en pantalla fue lo que me dijeron mis entrenadores. Imagínense, después de 10 años de probar todas las terapias, todos los programas de inteligencia emocional, de liderazgo, de tanatología, etcétera, los que me estaban dando la formación me dijeron, bueno, Mariel, tú ya probaste todo lo humanamente posible, sabes tanto que tú deberías ya de estar dando acompañamientos a otras personas. Si crees en un poder superior, en algo o alguien más grande que tú, pídele que te ayude. Entonces, mis 10 años de terapia se resumieron en diagnosticar que tenía creencias limitantes que me hacían sentir insuficiente y poco valiosa, pero que no tenía cura desde lo humanamente posible. Y que si creía en un poder superior, pues tenía que pedirle que me ayudara. Entonces, realmente se me acabaron las opciones. Y recuerdo un día que estando pues con la férula en la nariz, salí un poco a tomar aire y la verdad es que yo siempre había creído en Dios, siempre había creído en Jesús, en el Espíritu Santo, pero yo no los conocía. O sea, escuchaba de ellos, pero no tenía una relación con Dios. El punto es que en ese momento yo hablé con Dios diciéndole, Dios, si tú existes, este es el momento para que te manifiestes en mi vida. Yo sé que tú eres real, no tengo a nadie más. De verdad, este es el momento en el que tú debes de manifestarte en mi vida porque ya se me acabaron todas las demás opciones. Así que yo me pongo en tus manos, confío en ti, pido tu ayuda porque necesito salir de esta casa, tener un nuevo trabajo, recuperarme del golpe en la cabeza y encontrar mi camino. Y quiero decirte que sucedió un milagro espectacular. Yo realmente puse toda mi confianza en Dios porque no me quedaba de otra opción. Y lo impresionante es que 2 semanas después
de que yo le dije a Dios, Dios, eres todo lo que tengo, por favor, sálvame. Resulta que efectivamente Dios se manifestó y me salvó. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que de buenas a primeras, sin yo haber mandado ningún currículum, digamos, semanas antes o meses antes o algo así, resulta que recibo una llamada que de verdad me impactó. Eso que jamás me hubiese imaginado que pudiera llegar a pasar, que se cumpliera uno de los mayores sueños que yo tenía, aparte de regresar a España, pues se cumplió. Resulta que 2 semanas después me llaman, ni más ni menos que de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, de una oficina en España. Y me dicen, Mariel, nos llegó tu currículum y tenemos un trabajo para ti, una vacante para ti. Claro, yo me quedé, pero sorprendidísima porque, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, ¿cuándo? ¿Cómo llegó mi información con ustedes? ¿Por qué me llamaron a mí? Y justo ahora, déjame decirte que el segundo sueño más grande de mi vida, aparte de regresar a España, era trabajar en la ONU. Entonces, para mí fue impactante porque un año antes yo había estado mandando mi currículum a varias oficinas de la ONU en España y en todas me habían dicho que no había vacantes, que no cumplía el perfil, que no. Pero resulta que cuando le digo a Dios, Dios, ayúdame, tú sálvame, a las 2 semanas ya tenía el trabajo allí en Naciones Unidas. Y no solamente eso, sino que habían ofrecido ese puesto a 5 personas antes que a mí, y Dios hizo que esas 5 personas dijeran que no. O sea, imagínense qué probabilidad habría de que 5 personas antes que yo dijeran que no para poder llegar hasta mí. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque efectivamente Dios es real, Cristo es real, el Espíritu Santo es real. Lo he comprobado porque fue el único que me ayudó cuando nadie más estaba disponible para ayudarme. Y no solo eso, sino que me llevó a cumplir uno de los sueños más grandes de mi vida. Ahora, claro, insisto, puede ser que en su momento eso me haya hecho muy feliz, pero ¿qué crees que pasó después? Que empecé a tener inseguridades. Ay, permítanme, déjenme. Ay, les puedo pedir que cierren sus micrófonos, gracias. Entonces, ¿qué pasó después? Pues que empezó a ganarme el temor. Porque ya estaba en Naciones Unidas, porque tenía un puesto y entonces tenía temor a equivocarme, a no ser suficiente, a que las responsabilidades me sobrepasaran, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué hice? Y esto tal vez me lo vas a reprochar, pero me fui. O sea, sí, siendo sincera, o sea, no aguanté la presión y después de unos años me inventé un pretexto para decir, me voy. ¿Por qué? Porque mi inseguridad era tan fuerte que yo decía, no voy a poder hacerlo, ¿no? Y entonces me tomo un tiempo libre, por así decirlo, un tiempo de retiro, en donde decido buscar a Dios de todo corazón, queriendo experimentar ese amor del que me habían hablado, pero que yo nunca había experimentado. Porque había escuchado testimonios de otras mujeres que decían pues que conocer el amor de Dios había sanado su alma, las había restaurado,
y se les veía realmente unas mujeres muy plenas, muy felices. Entonces, yo decía, yo quiero eso, pero ¿cómo? La verdad es que yo llevaba toda mi vida siendo católica y si bien mi interés siempre había sido Dios, yo personalmente no sentía, no encontraba respuestas a ese tema de la sanidad emocional, del propósito de vida y de conocer o experimentar directamente el amor de Dios, a pesar de que ya me había esforzado bastante. De hecho, como familia, pues éramos de los que cada 8 días estábamos en la misa, leyendo las lecturas, participando en el coro, yendo a los retiros misioneros, etcétera, etcétera. Pero yo seguía sin experimentar el amor de Dios. Y luego probé otra cosa que fue, por ejemplo, asistir a una congregación cristiana como para enfocarse solamente en Dios, en Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero la verdad es que tampoco logré encontrar respuestas a pues esa falta de sanidad. Y muy desesperada, pues yo le decía a Dios, Dios, ¿cómo te encuentro? Si no logro encontrarte en la iglesia, en el templo, ¿en dónde puedo encontrarte? Porque literalmente solamente tu amor puede sanarme, sanar mi corazón. Yo lo que necesito es experimentar tu amor. Y ahí, la verdad es que ahí empieza la transformación. Digamos, ahora te voy a contar brevemente cómo empezó realmente el encontrar las respuestas. Cuando de corazón yo le dije a Dios que yo quería conocerlo de verdad, a Él, tenerlo como amigo, experimentar su paz, su gozo, y que Él sanara mi corazón que estaba roto, precisamente Él empezó a mover las piezas para que yo conociera personas que efectivamente habían vivido esos procesos de sanidad y de transformación. De hecho, Dios me contactó con una persona que había sido psiquiatra, un hombre pues muy inteligente, muy sabio, que de hecho había sido director, un médico que había sido director de un hospital en Venezuela y que luego se mudó a España. Y Dios hizo que lo conociera y que conociera su testimonio. Muy impresionante porque resulta que él se convirtió en psiquiatra buscando sanarse de la depresión. Pero aún siendo psiquiatra, mejores terapias, las más caras disponibles, humanamente hablando, no se sanó. De hecho, el diagnóstico que le dieron sus colegas científicos era que él jamás se iba a curar de la depresión y que tenía que tomar pastillas toda su vida. Pero resulta que este psiquiatra buscó a Dios de corazón y Dios lo llevó a un grupo de personas que creían en Jesús y que oraron por él y que en 10 minutos de oración él fue totalmente sanado de la depresión. En 10 minutos fue sanado de la depresión versus 10 años de no haber podido ser sanado de la depresión a través de terapias y demás. Entonces, Dios me vincula con este hombre y resulta que este hombre ya no se dedicaba a la psiquiatría, sino a dar consejería de sanidad emocional dirigida por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Porque era justo lo que yo estaba buscando. Y lo que te quiero decir es que Dios usó a este hombre y a su esposa para ayudarme a entender cómo tener una relación personal con Dios, cómo experimentar su amor,
cómo vivir un proceso de sanidad emocional profundo, verdadero, transformador. Y eso me ayudó tanto porque he de decirte que finalmente pude conocer ese amor verdadero, incondicional, eterno de Dios. Y esto me lleva a la siguiente foto, que es justo una foto de cuando vivíamos allí en España, cuando era niña, porque sucedió algo maravilloso. Resulta que yo estaba en casa, estaba, digamos, había tomado un tiempo aparte para buscar tener un encuentro con Dios, que yo sé que a muchos aquí les puede sonar como, ¿cómo poder tener un encuentro con Dios? Pero bueno, eso lo hablaré un poquito más adelante sin entrar en mucho detalle, pero yo estaba concentrada, intencionada totalmente, necesito urgente experimentar el amor de Dios para que sane todo esto y para encontrar mi camino. Y entonces empiezo a tener una experiencia espiritual. No sé si has escuchado de las visiones, pero una visión es el estar despierto, pero ser trasladado a otro momento, a otro lugar. Y en ese caso, yo fui trasladada exactamente a ese momento de trauma en el que yo recordaba a mi niña triste, pasando horas y horas sola en casa, mirando por la ventana, aburrida, sintiéndose rechazada, abandonada. Y entonces estaba yo ahí de nuevo, viendo a mi niña. Pero de repente me doy cuenta de que no estoy yo sola allí en la habitación con la niña, sino que veo en carne y hueso al propio Jesucristo. Lo veo con su resplandor, con sus ropas blancas, y entiendo lo que está pasando. Mi niña voltea a vernos, a mi yo adulta y a Jesucristo, y muy conmovida, muy feliz, con una sensación de alivio como cuando alguien sufre un accidente y llega la ayuda para salvarlo. Así, con ese alivio me sentía. Y la niña decía, vinieron por mí. Y entonces había una atmósfera de amor muy hermosa, muy hermosa. La niña estaba sorprendida porque entendía que Jesucristo sabía que ella se había quedado atrapada espiritualmente en ese momento de trauma. Ahora, paréntesis, si tú alguna vez has ido pues a terapia, seguramente habrás caído en cuenta de que ha habido muchos hitos a lo largo de tu vida que te han marcado. Y claro, la psicología no tiene las herramientas para poder transformar lo que ocurrió en ese momento, pero Dios sí. Entonces, en ese momento, Dios estaba reescribiendo ese momento difícil que yo había vivido en la infancia, porque como yo me había sentido rechazada y abandonada, Cristo en ese momento me estaba mostrando, pues, que Él me amaba y que Él estaba allí para mí, que Él se había dado cuenta de que mi alma se había quedado atrapada en ese trauma y que necesitaba ser liberada de ese lugar de rechazo y de abandono. Y la única forma era que Cristo y mi yo adulta fuéramos al encuentro de mi niña para rescatarla de allí. Entonces, lo que pasó a continuación fue que, claro, ella y yo, mi niña y yo, nos abrazamos en un profundo amor
Y luego Cristo nos llevó caminando hacia la entrada de la casa y abrió la puerta que había estado cerrada durante décadas y finalmente la niña pudo salir a la libertad, pudo salir a que le diera el sol, a que le diera el aire, a jugar, a correr, a ver las mariposas. Lo que te puedo decir es que nunca me había sentido tan amada. Después hubo un momento en el parque en el que Cristo y yo nos sentamos en una banca y empezamos a ver cómo la niña jugaba, cómo se divertía, y de repente ella se acercó a nosotros y Dios, Cristo, puso su corazón cerca de su pecho y una fuerza de luz que era el amor de Dios empezó a llenar a la pequeña niña y la pequeña niña empezó a crecer y a convertirse en una adulta. Entonces entendí que, claro, ese amor que la niña no había recibido, Dios a través de Jesucristo se lo estaba dando ahora para que ella creciera y madurara llena, siendo llena de ese amor que venía de Dios. Fue realmente muy impresionante porque entendí que aunque me había sentido poco amada por mis padres y por las personas alrededor, pues entendí que Dios sí me amaba y que Dios había estado siempre conmigo, aunque yo no había sido consciente de ello. Claro, a partir de eso, Jesucristo comenzó un proceso de sanidad en mí, en donde cada trauma fue reescrito. Dios fue cambiando la historia de cada cosa que viví. Y si bien no los voy a contar todos, porque no es la finalidad de esta charla, sí quiero hacer pausa en otro que fue muy clave para mí. Aquí en pantalla tengo una foto de cuando iba en la secundaria, en la adolescencia, teniendo 12, 13 años. Quiero decirte que esta foto la tenía yo escondida para que absolutamente nadie la pudiera ver, porque me daba mucha vergüenza. Y te preguntarás, bueno, ¿y por qué le daba vergüenza? Pero es que tan me sentía insegura conmigo misma que cuando estaba en la adolescencia, me sentía fea y no solo eso, sino que me rechazaba a mí misma porque no tenían los estereotipos de belleza del mundo, ¿no? Y entonces a mí no me gustaba ver las fotos de esa época. Pero en ese proceso de sanidad que empecé a vivir con Dios, en otro momento viví otra experiencia espiritual, otra visión, en donde pude ver que el propio Jesucristo estaba tocando canciones de amor para mi yo adolescente. Y cuando vi con cuánto, de verdad, con cuánto amor, con cuánta dulzura, con cuánto valor me trataba, me conmovió demasiado y sentí vergüenza de mí misma de que yo no había sabido amarme y que en cambio Dios me estaba mostrando o me estaba enseñando a amarme a mí misma, a aceptarme. Entonces fue clave para mí porque Dios me llevó a hacer las paces conmigo misma. Me llevó a pedirme perdón por no haber sabido valorarme, por no haber visto lo bueno que Dios había puesto en mí, por no haberme visto con los ojos de amor, así como Dios me veía con esos ojos de amor. Y entonces pude reconciliarme conmigo misma. Esto es muy importante porque no solamente tenemos relación con las personas a nuestro alrededor, sino que tenemos relación con nosotros mismos, pero muchas veces no somos conscientes de ello.
y tenemos relaciones de rechazo con nosotros mismos y claro que eso boicotea el que podamos tener una vida plena. Pero bueno, avanzando con la historia, Dios no solamente sanó y restauró mi relación conmigo misma, sino que Dios también sanó y restauró la relación con mis padres, que te los presento, son los que están aquí en pantalla, mi papá y mi mamá. Fue un proceso que sin Dios hubiera sido imposible, porque yo era de las personas que pensaban que mis papás no se merecían que los perdonara. Y claro, Dios tuvo que obrar en mí, enseñarme lo que es verdaderamente el perdón e incluso ayudarme a comprender por qué mis papás habían actuado como habían actuado y ya no esperar de ellos esa atención y ese afecto que tanto había anhelado, sino que Dios me dijo, si tú los perdonas, yo voy a ser quien llene todo vacío en ti. Si tú los perdonas, yo te voy a dar a ti toda la atención y todo el afecto que tú siempre quisiste recibir. Y Él de verdad me ayudó, incluso a través de sueños, Él me permitió entender lo que había en el corazón de mis padres, el entender que ellos me amaban muchísimo, que habían hecho lo mejor que habían podido, que habían hecho su mayor esfuerzo, pero que simplemente ellos a su vez estaban heridos. Y claro, una persona herida tiende a herir a otra, pero Dios me permitió tener esa compasión por ellos, ese entenderlos y perdonarlos, y no solo eso, sino también pedirles perdón por lo erróneo que yo había hecho en relación a ellos, y nuestra relación fue sanada, fue restaurada, y bueno, voy a llorar. Y doy gracias a Dios porque mi mamá está aquí conectada hoy con nosotros. Así que muchas gracias a Dios por lo que ha obrado en nuestras vidas y porque ahora incluso trabajamos juntos en varios proyectos que Dios nos ha dado. Y bueno, las cosas se pusieron mejor y mejor y mejor porque por fin pude descubrir cuál era el propósito de mi vida. Si nosotros queremos saber cuál es el propósito de nuestra vida, tenemos que preguntárselo al fabricante. Y la Biblia nos dice que el que nos fabricó por amor y para amarnos, pues es Dios, que en breve voy a pasar a esa parte. A lo que voy es que yo le pregunté a Dios, le pedí que me revelara mi propósito de vida y Él lo hizo. Te cuento todo esto porque Dios me dijo algo bien interesante. Me dijo que la razón por la que yo había pasado por ese sufrimiento y por la que nada me había funcionado, sino solamente encontrarme con Él y con su amor, era porque Él quería que un día como hoy yo te dijera que Él quiere y puede hacer lo mismo y mucho más contigo, y que mi historia fuese un testimonio real de que Él es real y de que su amor es real y que su amor está disponible para ti y que Él quiere tener una relación íntima y personal contigo en donde Él sea tu mejor amigo, tu esposo, tu hermano, tu padre, tu refugio, tu sanador, tu salvador. Y entonces Dios puso en mi corazón escribir la historia de cómo Dios me había sanado, me había restaurado, me había transformado y que lo pusiera en un libro para que esto quedara como testimonio vivo, verdadero, de estas obras maravillosas que Dios hace. Claro está, mi testimonio es solamente uno de muchísimos y muchísimos. No habría papel suficiente en la tierra para escribir todas las obras maravillosas que Dios hace y el testimonio
de tantas personas que han sido tocadas y transformadas por Dios. Pero lo hermoso es eso, que al encontrar a Dios pude asimismo descubrir mi propósito. Esto ya fue hace unos años atrás y a partir de ahí me he estado dedicando a lo que Dios me ha estado capacitando y entrenando y dirigiendo. Y entonces empecé a dar talleres en España para encontrar el propósito de vida a través de Dios, a través de Jesucristo. Entonces, aquí en pantalla pues hay algunas fotos de los talleres en España, en México, conferencias, consejerías, etcétera, etcétera. Y con esto lo que te quiero decir es que esta historia termina en un final muy feliz. Te puedo decir que hoy por hoy, efectivamente, estoy caminando en ese camino que es mío, he encontrado mi lugar. Realmente Dios me ha prosperado en todas las áreas. Y sobre todo hoy tengo esa paz, ese gozo, mi alma ha sido sanada y restaurada y aún el proceso sigue. En cuanto, por ejemplo, yo me doy cuenta de que tengo por ahí alguna herida, de que tengo algún asunto por resolver, pues acudo a Dios y Dios me ayuda a resolverlo. Y está ya para terminar con la parte de mi testimonio. Pues esta es una foto reciente. Me encanta el senderismo, fue una pasión que descubrí a través de mi relación con Cristo y me gusta mucho porque actualmente esa personalidad genuina con la que yo nací, pues se está mostrando ahora cada vez más, precisamente esas máscaras que me había ido poniendo a lo largo de mi vida se han ido resquebrajando, se han ido quitando para mostrar ese verdadero yo, ese genuino diseño. Y claro, esto es lo que Dios anhela para ti, independientemente de la edad que tú tengas. Y ahora, vamos a la parte más importante, porque todo lo anterior era como el argumento, como la introducción. Pero aquí va el mensaje más importante para ti. Esto ya te lo había dicho, que la intención de contarte toda esta historia es que tú sepas que Dios hace milagros y que así como transformó mi vida, quiere y puede transformar la tuya. Y quisiera que hoy te vayas a la cama con esta certeza. No es casualidad que a ti te haya llegado la invitación para estar aquí en este momento. No, sino que esto es algo que ha venido planeándose desde los cielos para que tú hoy escuches este mensaje. Esto debe de ser una confirmación para ti de que efectivamente Dios te ama. Y la otra certeza que debes de saber es que esa felicidad, esa paz, ese gozo que todos buscamos, solamente pueden venir de Dios y Él es esa persona. Ya no digamos, déjenme, ya no le llamemos persona, sino ese que, esa fuente de la felicidad que nosotros hemos estado buscando. Y para ello quiero compartirte brevemente un video que es una historia que va a hablar directamente a tu corazón. Así que presta mucha atención.
Esta historia tiene un mensaje muy hermoso para nosotras porque, ¿sabes qué? Tú y yo somos esa mujer samaritana. Realmente hay que entender que cuando Jesús le decía a la samaritana, oye, has tenido 5 esposos y con el que vives actualmente ni siquiera es tu esposo, se estaba refiriendo a que nosotros nos casamos con varias causas, buscando saciar nuestra sed. Entonces, así como esta mujer estaba buscando el amor, la felicidad, y ya se había casado con 5 hombres y nada de eso le había dado satisfacción verdadera, así nosotros a lo largo de nuestra vida vamos casándonos con cosas que pensamos que nos van a dar esa felicidad. Por ejemplo, en mi caso, los estudios, el trabajo, la pareja, cumplir los sueños que tenía, vivir en el extranjero, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que nada de eso me dio una felicidad verdadera, una paz real, un gozo real. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Le dijo, mientras tú sigas bebiendo del agua del mundo, del agua que da el pozo, tú vas a seguir teniendo sed. Eso significa que mientras nosotras sigamos buscando una vida plena en cuestiones terrenales, como el trabajo, los bienes materiales, todo lo que veíamos al inicio de la charla, siempre vamos a volver a tener sed después. Hay quienes piensan que casándose van a ser felices, se casan y resulta que no, son felices. Hay quienes piensan que van a ser felices si por fin logran el trabajo de sus sueños. Y cuando lo tienen se dan cuenta de que no era tan bueno como pensaban. Y así sucesivamente. Y luego Jesús le dice a la samaritana, pero yo te ofrezco que bebas del agua que yo doy. Y cuando Cristo le dice eso, el agua se refiere a su amor. Entonces lo que Dios nos dice es, yo te quiero dar mi amor. Mi amor está disponible para ti. Solamente necesitas abrirte a recibir ese amor que yo tengo para ti a través de una relación íntima y personal conmigo en donde seamos mejores amigos e incluso puedas escuchar mi voz. Entonces tú y yo somos esa samaritana. Tú y yo hemos estado buscando la felicidad aquí, allá, allá, allá. Pero el único que verdaderamente puede llenar todo vacío en nosotros es Jesucristo a través de su amor. Entonces, quiero recordarte que estás aquí hoy porque precisamente Dios ha movido las piezas e incluso ha puesto esa curiosidad en tu corazón por estar aquí hoy. Qué maravillosa noticia saber que es Dios quien te ha traído hasta aquí para que tú sepas que tú eres importante para Él y que Él te ama verdaderamente y que eres lo más valioso para Él. Tan así que por eso Cristo, digo, no me voy a meter a profundidad como que a revisar la Biblia, pero sí mencionarla respecto a que la Biblia nos dice que Cristo dio su vida por nosotros, precisamente para que podamos tener una relación íntima y personal con Él como amigo, como padre, como esposo. Ahora, hay otro mensaje muy importante que debes de tener en cuenta. Un segundo que ahora te lo pongo en pantalla. Tengo una excelente noticia para ti y es que tu vida tiene propósito. Tu vida tiene un propósito eterno y un propósito maravilloso para el cual tú fuiste especialmente diseñada. La razón por la que tú tienes ciertos talentos, ciertas habilidades, ciertos intereses,
es para cumplir con ese propósito para el cual Dios te creó. Tu vida no es un error, sino que tú fuiste diseñada, creada muy a detalle para cumplir un propósito que va a impactar la vida de muchas personas a tu alrededor para bien, para que estas personas a su vez puedan encontrar esa vida plena que Dios quiere que tengan. Entonces, debes de tener esa certeza de que tú fuiste hecha, tú naciste para llevar a cabo una misión muy especial. Y también debes de saber que el único que te puede revelar esa misión es Dios, porque Él fue el que te creó. Si nosotros queremos saber para qué sirve un objeto, tenemos que preguntarle al fabricante, porque solo el fabricante sabe con qué finalidad lo hizo y por ende, por qué le dio cierto diseño para cumplir con ese fin. Entonces, no importa la edad que tú tengas hoy, tu propósito permanece intacto y nunca es tarde para que tú comiences a vivir conforme a ese propósito. Ahora, quiero decirte algo. El propósito es algo que abarca todas las áreas de nuestra vida. Esto quiere decir que es una misión que tú debes de cumplir independientemente del lugar en donde estés e independientemente del trabajo que tengas e independientemente de si estás casado, si no estás casado, si eres madre o no eres madre. El propósito es como un paraguas que cubre toda tu vida y tú tienes todo lo necesario para cumplirlo. Si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti. Ese hueco se va a quedar vacío si tú no entiendes cuál es esa misión especial para la cual Dios te creó. Y otra cosa maravillosa que debes de saber es que Dios tiene planes y propósitos especiales para ti. ¿A qué se refiere esto? A que hay planes, por ejemplo, laborales, familiares, personales, que Dios diseñó para ti de acuerdo a tu diseño específico. Esto quiere decir que si tú quieres vivir una vida totalmente eficaz y eficiente, haciendo exactamente aquello para lo que naciste, Dios te lo puede mostrar. Ahora, esto es importante porque como humanos, nosotros estamos acostumbrados a generar nosotros nuestros propios planes. Pues yo quiero ir, por ejemplo, ¿no? Desde pequeños, yo quiero estudiar tal cosa, quiero irme a tal universidad, después quisiera trabajar en tal parte, después quisiera vivir en no sé dónde. Pero ¿y si te dijera que Dios tiene planes más asombrosos para ti de lo que tú misma pudieras imaginar? ¿Has visto la película de Serena Williams, en donde narran cómo antes de que ella naciera, su papá ya tenía previsto todo un entrenamiento para convertirla en la campeona mundial de tenis? Pues así Dios, quien te diseñó, quien te creó, incluso antes de que nacieras ya tenía previstas varias obras, acciones para que tú realices y varios planes para ti. Claro, Él nos da el libre albedrío para que nosotros elijamos si queremos hacer nuestros propios planes o si queremos conocer los planes que Dios tiene para nosotros y que van a hacer que desarrollemos todo nuestro potencial. Dios tiene un camino diseñado para ti en donde tú vas a cumplir plenamente tu propósito y vas a tener precisamente esa vida llena de satisfacción, llena de significado y de sentido. El asunto es que necesitamos libremente decidir entre seguir viviendo conforme a los planes que nosotros mismos hacemos o optar por una opción mejor.
que es preguntarle a Dios que nos revele cuáles son los planes que Él tiene para nosotros. Y ya hacia el cierre de este mensaje, hay varias cosas que nos impiden cumplir el propósito para el cual Dios nos creó, y lo vimos en la historia personal que te compartí. Las inseguridades que yo tenía, el autoconcepto erróneo que yo tenía de mí misma, los fallos de carácter que tenía, me impedían avanzar conforme a esos planes que Dios tenía para mí. Entonces, las heridas del pasado, los traumas, los vacíos, las formas erróneas que tenemos de pensar y de actuar, las creencias limitantes que nos hemos hecho a lo largo de la vida, tener una baja autoestima, todo eso nos impide desarrollar ese potencial que Dios puso en cada uno de nosotros. Y aquí viene otra cuestión bien importante, que entonces a lo largo de la vida, como vamos poniéndonos máscaras, como nuestra personalidad se va deformando porque por los traumas, por las carencias, por las heridas emocionales, esto y aquello, nuestra personalidad genuina, esa que Dios diseñó, se va pervirtiendo, se va deformando, y entonces terminamos mostrando una forma de ser que en realidad no es nuestro verdadero diseño. En mi caso, por ejemplo, yo te lo compartía, el hecho de aislarme, el hecho de ya no interesarme tanto por las personas, el hecho de ser muy exigente conmigo misma, de querer demostrar como que era digna de ser amada, etcétera, etcétera. Toda esa era mi falsa personalidad. Y claro, cuando Dios me llevó a uno de sus planes, que era trabajar en Naciones Unidas, pues todo eso jugó en contra mía como para yo boicotearme a mí misma. Y así hay un montón de casos. Gente que, por ejemplo, quiere casarse, pero que está a un paso de casarse y de repente sale corriendo porque algo dentro de la persona se activó y le entró un pavor y salió corriendo. ¿Cuántas veces no nos hemos boicoteado en cosas que queremos, pero precisamente porque hay algo descompuesto dentro de nosotros que necesita ser reparado? Entonces, la Biblia nos dice que no mostramos nuestro verdadero diseño, sino una falsa personalidad derivado de todo lo que vivimos a lo largo de nuestra vida. Y mientras esto no sea transformado, no vamos a poder cumplir esos propósitos y esos planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, nosotros somos como una semilla. Por ejemplo, puedes ver aquí en pantalla que la semilla, en este caso la nuez, tiene una capa muy dura por afuera que necesita romperse para que lo que está dentro pueda germinar, crecer y madurar. Tú eres un árbol maravilloso, pero mientras no se rompa esa falsa personalidad, mientras no te quites las máscaras, mientras no sanes tus heridas, mientras no tengas una autoestima, un amor verdadero por ti mismo, no vas a poder germinar, crecer, madurar y dar esos frutos para los cuales fuiste diseñada. A esto es a lo que la Biblia se refiere con nacer de nuevo. Significa que dejamos la falsa personalidad atrás y empezamos a mostrar ese diseño genuino que Dios nos dio. Y esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que esa falsa personalidad se rompa, la dejemos atrás para que ese diseño genuino y maravilloso que nos dio pueda crecer, madurar y dar fruto. Así que, cerrando todo esto, el mensaje clave para nuestra vida es que
la vida plena que estamos buscando solo la podemos encontrar en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo. ¿Sabes que las semillas, para poderles quitar la cáscara, las tienes que sumergir en agua? La única forma de que se les quite la cáscara es sumergiéndolas en agua. Y metafóricamente, bueno, más bien eso es una metáfora, porque en nosotros esas aguas son el amor de Dios. Entonces, mientras más nos sumergimos diariamente en el amor de Dios, las heridas emocionales, los traumas, las formas erróneas de pensar y de actuar, todo eso se va a quitar para que nuestro genuino diseño se pueda manifestar. Por eso hablamos del ejemplo de las mariposas. Recordemos que la mariposa primero es oruga y luego tiene que entrar en un capullo en donde es transformada, adquiere sus alas y entonces puede salir del capullo y volar. Asimismo, necesitamos nosotros vivir ese proceso en donde el capullo es el amor de Dios. Entramos en ese capullo de amor de Dios para que Él nos dé nuestras alas. ¿Qué significa eso? Que podamos volar, en otras palabras, hacer aquello para lo cual Dios nos creó. Pero solo lo podemos hacer una vez quitándonos esa falsa personalidad de encima. Así que, una vez más, repitiendo el mensaje, necesitamos ser transformadas, quitar lo falso, el temor, la inseguridad, la baja autoestima, etcétera, etcétera, para mostrar nuestro verdadero diseño y entonces poder cumplir ese propósito para el cual naciste. Así que esto es muy importante porque no podemos dejar pasar nuestra vida sin cumplir ese propósito para el cual Dios nos creó. Y de nuevo, quien nos lo puede revelar es Él y está más que disponible para que así sea. Así que yo quiero invitarte en esta hora a que recibas todos estos mensajes en tu corazón, que te sepas cuidada, que te sepas valorada, y que esta charla de hoy sirva como una prueba de que efectivamente Dios está pendiente de ti, de que tú eres importante para Él y de que Él quiere que encuentres ese camino que Él diseñó para ti y que vivas esos planes maravillosos que Él diseñó antes de que nacieras y para los cuales Él te dio un diseño único y especial. Así que vamos a cerrar este tiempo con otro video que quiero decirte es un video muy especial. Este video, lo que narra este video, son palabras directas de Dios para ti. Nada de lo que has vivido o sufrido hasta ahora determina quién eres o lo valiosa que eres. Quién tú eres y tu valor fueron determinados en la eternidad por aquel quien te creó. Quien realmente eres, tu valor verdadero, se mantiene intacto. Solo es necesario quitar los añadidos que se han pegado en el camino, como las ideas falsas que tienes sobre ti misma. Hay que ser transformada en lo que verdaderamente eres, como las mariposas. Es momento de recuperar tus alas.
Es momento de conocer tu genuina identidad y valor, de quitar lo falso y revelar lo verdadero en ti. Yo te doy tus alas, te dice Dios quien te creó. ¿Quieres volar? Así que para cerrar el día de hoy, quiero invitarte a que si en este momento tú tienes la necesidad de encontrarte con el amor de Dios, si tú efectivamente quieres conocer tu propósito de vida, si tú quieres tener un alma restaurada, un corazón sanado, restaurado, quieres tener paz, encontrar esa paz, encontrar ese gozo que está por encima de toda situación y circunstancia, quiero invitarte a que en tu casa, en tu intimidad ahora, no necesitas activar tu micrófono ni nada, pero allí donde estás, puedes pedirle a Dios que entre a tu corazón y que sane y restaure tu alma. De hecho, puedes usar estas mismas palabras y decirle, Dios, heme aquí, quiero conocerte en persona, que entres en mi vida, que me sanes, que me restaures y que me muestres cuál es mi propósito de vida. Quiero conocer tus planes para mí y sobre todo quiero tener una relación íntima y personal contigo. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora también quiero decirte que si ese es el anhelo de tu corazón, si tú quieres realmente encontrar tu lugar en el mundo, entrar en ese camino que Dios diseñó para ti, quiero invitarte porque en 2 semanas vamos a comenzar un taller precisamente para vivir ese proceso de transformación. ¿Por qué? Porque justamente lo que hemos venido hablando hasta ahora es el qué. Hemos dicho que tener una relación con Jesucristo es lo que nos va a llevar a experimentar su amor y a transformar nuestra vida, a conocer nuestro propósito. Pero alguien podría estarse preguntando, ¿y cómo hago eso? Entonces, para aquellas personas que quieran aprender precisamente cómo hacer eso, cómo experimentar sanidad emocional, restauración, cómo aprender a perdonar, cómo descubrir su propósito de vida, cómo aprender a tener una relación íntima con Dios, fuera de cuestiones legalistas, fuera de, digamos, quitar la paja para que realmente conozcamos a Dios en persona. Si, por ejemplo, tú necesitas mirarte a través de los ojos de Dios, conocer ese diseño genuino que Él te dio, entonces este taller es para ti. Déjame decirte que este taller es muy especial porque no somos nosotros como humanos los que vamos a transformar tu vida. Es Dios quien va a transformar tu vida, pero Él usa como instrumento este taller porque a través de este taller Él te da mensajes, te enseña principios básicos que uno debe de poner en práctica en su vida para vivir ese proceso de transformación. Entonces, decirte que este taller surgió porque precisamente, bueno, las personas que impartimos este taller somos personas que
hemos vivido ese proceso de transformación. Entonces, no es solamente que hemos sido capacitados para impartirlo, sino hemos vivido en carne propia el antes y el después, ese proceso de ser transformados por el Espíritu Santo. Y entonces, Dios precisamente nos ha encomendado el ayudar a otras personas a vivir este proceso. Entonces, este taller no tiene un costo como tal específico, porque Dios es el que sana. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos cobrar por algo cuando es Dios el que sana? Más bien, desde el agradecimiento, por ejemplo, para con las personas que Dios usa, el tiempo dedicado a este taller, etcétera, etcétera. Este taller se maneja por ofrenda. ¿Eso qué significa? Que mes a mes tú ofrendas lo que Dios pone en tu corazón. Pero sí hay una ofrenda reconociendo que es un instrumento valioso y agradeciendo por el tiempo, el esfuerzo, la dedicación de las personas implicadas, de los recursos implicados, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo de antes de pasar a eso, este taller comienza en 2 semanas. Es un taller totalmente virtual, no importa desde qué país te conectes, es un taller virtual. Y bueno, ahora sí, el objetivo como tal es que tu vida sea transformada, ni más ni menos, que tú empieces a caminar conforme a ese propósito de vida que Dios te dio y a manifestar ese diseño genuino con el que te creó. Algunos de los temas que vamos a abordar los he mencionado ya, cómo descubrir y cumplir tu propósito de vida, cómo saber cuáles fueron las heridas del alma con las que creciste, cómo sanarlas, cómo aprender a perdonar de corazón, cómo tener un alma y un corazón restaurados, cómo ser libre de ataduras y recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti, cómo tener un encuentro directo con Dios sin intermediarios, cómo experimentar su amor, cómo aprender a escuchar su voz, cómo ser dirigido por Dios para poder cumplir esos planes y propósitos que tiene para ti. Y bueno, este taller está dirigido solamente a mujeres mayores de edad. Digamos, en cuanto a las bases, este es un taller basado en la Biblia, totalmente. Así que en ese sentido, el único requisito pues es que tú creas en lo que está escrito en la Biblia, creer en Jesucristo. Va a durar más o menos 40 semanas. El 40 es un número que en la Biblia siempre se usa para denotar la transformación. Cristo estuvo 40 días en el desierto y eso significa precisamente todo un proceso de transformación. Por eso este taller dura aproximadamente 40 semanas. Y respecto a los formatos, vamos a tener 3 tipos, 3 elementos diferentes dentro del taller. Vamos a tener videoenseñanzas semanales que tú podrás ver cuando tú tengas tiempo, cuando te venga mejor. Y al mes vamos a tener 1 o 2 reuniones grupales virtuales y 1 o 2 reuniones individuales virtuales. Las reuniones individuales te reúnes con un consejero, bueno, en este caso consejera, una consejera de sanidad. Y ese espacio es para ti, para que tú puedas expresar tus inquietudes, plantear tus dudas, etcétera, etcétera. Es una reunión 1 a 1 que acordamos entre ambas partes para que sea un día y una hora que a ti te venga bien. Y las reuniones grupales, esas van a ser los jueves, más o menos a esta hora, los jueves de 6:30 a 8 de la noche, hora de Ciudad de México. Entonces, como ves, es un taller muy asequible, tanto por la modalidad virtual como por el hecho de que se adapta a tus tiempos, a tu disponibilidad. Tenemos un cupo máximo
de 20 personas, precisamente para poder dar una atención y un acompañamiento adecuado a cada persona. Y como te mencionaba, este es un taller que es por ofrenda. Tú decides qué monto dar mensualmente. Nosotros tenemos una referencia, pero solamente es una referencia. Al final es lo que tú puedas y quieras ofrendar como agradecimiento a que Dios usa este taller como instrumento para bendecirte. Y ya por último, también decirte que está disponible en Amazon el libro del que te comenté, en donde cuento mi testimonio de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo puedes adquirir en versión impresa o digital por si quieres conocer un poco más de cómo Dios va haciendo ese proceso de sanidad. Entonces, por retomar, el taller comienza el 8 de octubre, 9, perdón, el jueves 9 de octubre, que es justo dentro de 2 semanas. Sería la primera reunión grupal, que sería el arranque de todo el taller. Acaban de compartir en el chat de aquí de Google Meet el enlace, por si tú quieres conocer más acerca del taller. Allí hay un enlace con más información acerca del taller. Y asimismo lo vamos a compartir en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp que creamos para compartir el enlace de hoy. Ahí vamos a compartir el enlace para más información del taller. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero sinceramente que te quedes con muy buen sabor de boca, con mucha paz en tu corazón, con esa certeza de que Dios te ama y sabiendo pues que están estas opciones para ti, para transformar tu vida y avanzar conforme a ese propósito que Dios te dio. Así que muchas gracias por tu tiempo. Aquí nos despedimos. Si tienes alguna duda, puedes plantearlo por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Que tengas una linda noche, un lindo descanso. Me dio mucho gusto verte y estamos en contacto. Que estés muy bien. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Buenas noches a todos y que descansen y que el Todopoderoso les dé bendiciones. Amén.